Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es de Ignacio Canela y vamos a resolver aquí unos circuitos eléctricos en los cuales hay un diodo semiconductor y nos preguntan, hay los valores de la intensidad de voltaje para los circuitos. Suponemos que el diodo es ideal. Pero recordad entonces brevemente el diodo, este es el símbolo, un triángulo y una barra recta. El triángulo es positivo, sería el ánodo, podríamos incluso poner el más dentro, y el palo largo suele ser el negativo. Esto sería el ánodo, que iría al polo positivo, y el cátodo al negativo. Deja pasar la corriente solo en este sentido, de positivo a negativo. Y en cambio no pasa la corriente, si aquí tuviéramos el polo positivo y aquí el negativo, la corriente no va en ese sentido. Nos hemos puesto aquí un guardia urbano que dirige el tráfico, deja pasar solo en una dirección. Y hemos puesto también aquí una señal que es cobra un peaje. O sea, deja pasar la corriente, pero cobra un peaje. El peaje que cobra el diodo por dejar pasar la corriente, cuando la deja pasar, es de 0,7 voltios. 0,7 voltios es la caída de voltaje que habrá en el diodo cuando pasa la corriente eléctrica. Supongamos que aquí tenemos 5 voltios, el polo positivo, pues menos 0,7 a la salida del diodo habrá 4,3 voltios. Ha cobrado un peaje de 0,7 voltios cada vez que lo atraviesa. El diodo disminuye el voltaje, cobra un peaje y deja pasar o no, siempre y cuando el voltaje en el ánodo sea mayor que el voltaje en el cátodo. Hemos puesto aquí 5 voltios porque aquí habría la pila con 0 voltios, por ejemplo. Bien, y tenemos aquí 3 ejemplos, luego uno en la siguiente página que tenemos después, un poco más complicado. Entonces, en este primero hay valores de IV para los circuitos. Tenemos unos 3,10 voltios, aquí una resistencia de 7K, 2,7K, 2,7K, y aquí tenemos un diodo. Ponemosla, si queremos, para recordar ahora al principio, aquí el más y aquí el más. Quiere decir que tiene que estar esto unido al polo positivo. Este es correcto, aquí podrá pasar la corriente, mientras que este al revés, este está puesto en oposición. El más está unido al 0 voltios, polo negativo de la pila. Aquí tenemos 0 voltios o tierra. Por lo tanto, este dejará pasar corriente si pasa y este en cambio no. Si no deja pasar corriente, entonces aquí veremos que la intensidad será 0, porque estará cortado el paso de la corriente. Tenemos el guardia urbano que no deja pasar la corriente. Entonces vamos a ver aquí la caída de voltaje. Hemos dicho ya, si es un diodo ideal, caerán 0,7 voltios. Quiere decir que entre el polo positivo y el negativo, aquí, vamos a ver, lo ponemos a la derecha, caen 0,7 voltios. Si aquí hay 10 y aquí caen 0,7 voltios, significa que la diferencia de 10 a 0 es 9,3. Por lo tanto, aquí, para que esto cuadre, aquí tienen que caer 9,3 voltios. La suma de los dos, 9,3 más 0,7, igual a los 10 voltios totales. Los 10 voltios totales, la tensión se van perdiendo por el camino hasta llegar a 0 voltios. 10 menos 0,7 que se pierden aquí, 9,3. ¿Qué pasa si tuviéramos aquí dos diodos? Vamos a poner que tuviéramos aquí dos diodos. Si esto siguiera aquí, estuviera aquí en medio otro diodo, pues perderíamos 0,7 y 0,7, perderíamos en total 1,4, entonces aquí nos quedaría 10 menos 1,4, pues 8,6. Bien, quitamos esto, pero sabemos que cada diodo es como una, podemos decir que cada diodo es como una pila en oposición. Escribimos diodo igual a una pila en oposición que resta 0,7 voltios. Si es igual el diodo, aquí hubiéramos puesto una pila, esto es positivo y negativo, que fuera aquí negativo y positivo en oposición, el más con el menos y el menos con el más, pues aquí 0,7 voltios, pues restaríamos 10 menos 0,7, 9,3. Bien, ya tenemos la caída de voltaje en este diodo. Caída de voltaje que nos pide también la intensidad. La intensidad sabemos por la ley de Ohm en una resistencia, voltaje en la resistencia, haremos el color naranja, voltaje en la resistencia, caída de voltaje en la resistencia es igual a I por la resistencia.
La resistencia es 2,7K, 2,7K, la intensidad no sé cuánto vale y el voltaje es 9,3 voltios. Despejo aquí la intensidad y me da, lo vamos a hacer la intensidad en rojo, la intensidad dividiendo 9,3 entre 2,7. Divido 9,3 entre 2,7, como son K, me dará en miliamperios. 3,4 miliamperios. Aquí podemos poner 3,4, la intensidad igual a 3,4 miliamperios. Ya tenemos el voltaje 9,307 y la intensidad, la misma a través de todo el circuito, 3,4 miliamperios, 3,44. En este hemos dicho que aquí no hay corriente. Si no hay intensidad de corriente, la caída de voltaje es igual a 0. La caída de voltaje aquí serán 0 voltios. ¿Por qué? Porque la intensidad hemos dicho que vale 0. La intensidad es igual a 0 porque el guardia urbano, el diodo, en oposición no deja pasar la corriente. Si no deja pasar la corriente, solo hay caída de voltaje en una resistencia si hay corriente. Si no hay corriente, 0. Si aquí hay 10 y aquí caen 0 voltios, quiere decir que en este punto podemos poner también sigue habiendo 10 voltios. Es como si hubiera en lugar de resistencia un cable. Aquí hay 10 voltios. Aquí hay 10 voltios y aquí hay 0. Pues la caída de voltaje en el diodo tiene que ser el total, 10 voltios. El diodo, bueno, hay un voltaje aquí, no hay corriente que atraviesa, pero si midiéramos el voltaje entre los extremos del diodo nos darían los 10 voltios que hay en el circuito. Y la intensidad 0. Siguiente circuito, este de aquí. Entonces aquí este circuito tenemos que hay en paralelo una corriente que viene por aquí y otra que viene por aquí. Vamos a dibujar las dos corrientes, vamos a dibujarlas en rojo. Una, vamos a hacer punteado, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Y la misma, vamos a hacer en naranja, podría venir por aquí y puede ir por aquí y aquí al centro. Pero tenemos que comprobar que el diodo está bien colocado, efectivamente el positivo más cerca del polo positivo y el cátodo negativo más cerca del polo negativo tierra 0 voltios, correcto, por lo tanto aquí puede pasar corriente. Vamos por la izquierda. Por la izquierda vemos que es un divisor de tensión, 2,7K y 2,7K. Las dos resistencias son iguales, por lo tanto 10 voltios a 0 voltios, aquí debería haber 5 voltios, si no hubiera este diodo. Aquí tendríamos 5 voltios. 10 voltios dividido por la mitad porque hay dos resistencias iguales, 5 voltios. Pero ¿qué pasa con este diodo? O sea, si no hubiera el diodo, aquí tendríamos 5 voltios. Pero a ver el diodo, en el diodo sabemos que nos consume 0,7 voltios si lo atraviesa. Por lo tanto, si lo está atravesando, aquí hay una caída de 0,7 voltios. Claro, si aquí hay 0 voltios y aquí caen 0,7, quiere decir que aquí arriba hay 0,7 voltios. 0,7 menos 0,7 que caen, 0. 0,7 y aquí 5. A ver, uno de los dos, esto está unido por un cable, el voltaje tiene que ser lo mismo. O es 5 o es 0,7. ¿Cuál de los dos? Vamos a ver la corriente que busca, el camino más fácil. Por aquí tiene 5 voltios de diferencia, mientras aquí es solo 0,7. Es mucho más fácil para la corriente ir por aquí. Hay menos voltaje, hay más diferencia de voltaje entre este y este y la corriente tiende a irse más por aquí que por aquí. Por lo tanto, el voltaje no será 5 voltios, sino 0,7, el del camino más fácil. Y si tengo aquí 0,7 voltios, pues tenemos que ver ahora cuáles son las intensidades. Aquí tengo 0,7 voltios. Caída de voltaje en el diodo 0,7. Y aquí tengo, entonces hemos dicho, vamos a borrar este 5 y pondremos que lo que tenemos aquí al haber el diodo queda 0,7 porque va por el camino más fácil. Es más fácil ir por menos de 1 voltio que atravesar 5, o tiene que perder 5. Entonces tengo 0,7 voltios. Vamos a calcular primero la intensidad aquí. Si aquí tengo 10 y aquí tengo 0,7 voltios, pues la caída de voltaje aquí será 9,3. Igual que antes, la caída de voltaje 10 menos 0,7, aquí están cayendo 9,3 voltios. 9,3 voltios. Y aquí 0,7 y aquí 0 voltios, aquí tienen que estar cayendo pues 0,7 voltios. Si aquí 0,7 y aquí se gastan, hay 0, nada, pues hay 0,7 que caen por aquí, igual que por aquí. Estos dos están paralelo, el voltaje es el mismo. Vamos ahí, entonces ya tenemos los voltajes, las intensidades.
Intensidad aquí será el voltaje partido por la resistencia. Intensidad que atraviesa una resistencia. Voltaje, caída de voltaje aquí es 9,3 voltios, resistencia es 2,7 K. Al dividir voltios entre K dará miliamperios y dividimos 9,3 entre 2,7. 9,3 entre 2,7 igual a 3,44. Nos da lo mismo que antes, 3,4 miliamperios, porque antes se iba a una resistencia de un diodo y aquí 3,4 miliamperios, 3,444 miliamperios. Esta sería la intensidad que viene por aquí. Entonces ahora la intensidad se bifurca. Parte de intensidad irá por aquí y parte de la intensidad irá por aquí. Y D ponemos diodo y R la de la resistencia. ¿Cuál es la intensidad que pasa por aquí? Pues la intensidad que viene por aquí. Intensidad será voltaje entre resistencia. Intensidad que pasa por la resistencia será el voltaje, la resistencia partido por la resistencia. Voltaje que se cae aquí es 0,7 voltios. La resistencia es de 2,7 K. Y voltios entre K quedarán miliamperios. 0,7 entre 2,7. 0,7 entre 2,7 me da 0,26 y C igual a 0,26 miliamperios. ¿Cuál es la intensidad que atraviesa el diodo? Pues si aquí tenemos, vamos a hacerlo, bajan 3,44 miliamperios. Al llegar aquí se bifurcan, parte van por el diodo y parte van por la resistencia. Por la resistencia van 0,26. Por tanto, el resto se irá por el diodo. La intensidad por el diodo será 3,44 menos 0,26. Volvemos a la calculadora y hacemos esto directamente. Le quedo el 3,44 y con el signo cambiado nos queda 3,18. Aquí tenemos que la intensidad por el diodo será 3,18 miliamperios. Con esto ya hemos calculado entonces los voltajes e intensidades de esta parte del circuito. Y vamos a resolver la segunda parte, que es un poco más complicado. Tenemos aquí este circuito en el que hay una fuente de corriente. Claro, si es distinto una fuente de corriente de una fuente de voltaje. Fuente de voltaje suministra un voltaje. Fuente de corriente suministra una corriente. Esto estará en intensidad, en amperios y voltaje en voltios. Aquí tenemos una fuente de corriente, 10 miliamperios. Ponemos aquí esto, le damos la intensidad I. Y esta intensidad, al llegar aquí, se bifurcará parte. Bueno, primero veríamos que el diodo está en correctamente el polo positivo unido. Bueno, aquí no hay polo positivo, hay corriente. La corriente va en este sentido. Tomamos el sentido tradicional de la corriente más a menos, sería correcto, iría por aquí. Y el menos iría por aquí. Aquí tenemos la intensidad que llamaremos intensidad 1 y aquí se bifurca y quedará la intensidad 2. Intensidad total igual a I1 más I2. Bien, pero lo que nos está preguntando los voltajes y las intensidades. Tengo 10 miliamperios, 1K y 1K y nada más. Entonces vamos a hacer es calcular o ver los voltajes. ¿Qué voltaje hay aquí? No lo sé. Vamos a suponer que aquí hay un voltaje V1. A través de un cable el voltaje se mantiene, al llegar aquí el voltaje se mantiene, esto es V1. A través de aquí esto es un cable, el voltaje se mantiene, aquí también hay V1. Aquí a través de una resistencia cambia el voltaje, aquí habrá V2. Como va unido por un cable, el voltaje se mantiene, aquí habrá V2 y el cable se mantiene, aquí habrá V2. Por lo tanto, tenemos solo dos voltajes, a un extremo y otro de la resistencia y a un extremo y otro. Como es el mismo V1 y V1 aquí y V2 y V2 aquí, están en paralelo. Podríamos dibujarlo, que quizá se ve más gráficamente. Si tuviéramos aquí un V1 y aquí a un lado tenemos el diodo y la resistencia, del otro lado tenemos solo la resistencia y luego se vuelven a unir en V2. Aquí lo vemos muy gráfico que es paralelo, pues esto de aquí también está en paralelo, porque los extremos
están unidos por un lado y por el otro, los extremos del conjunto. Esto y esto están en paralelo. Bien, entonces, voltajes. Sabemos entonces, esto lo quitamos. Aplicando las leyes de Kirchhoff, si el voltaje a través de esta rama tiene que ser igual al voltaje a través de esta rama. O sea, la diferencia de voltajes. Bueno, vamos a dibujarlo aquí con... Aquí habrá una caída de voltaje en el diodo, VD, y si la intensidad atraviesa en ese sentido, aquí habrá una VR1. Vamos a llamar esto R1 porque vale lo mismo y esta será R2. La caída de voltaje en esta resistencia será caída de voltaje en la resistencia 2. Entonces, como de V1 a V2 están en el mismo sitio, vemos que la diferencia de voltaje entre V1 menos V2, V1, 2, es igual a V1 menos V2. Y a la vez, V1, 2, la diferencia de voltaje entre 1 y 2 es lo que se cae entre VD. V1, 2 será VD más VR1 igual a VR2. La caída de voltaje por aquí igual a la caída de voltaje aquí. Podríamos volver a dibujar el circuito que quizá es más gráfico y teníamos aquí el diodo y la resistencia. Y los dos unen luego y aquí la resistencia. Entonces la caída de voltaje en un lado y en otro es la misma. Caída de voltaje aquí igual a la caída de voltaje por la derecha. ¿Qué voltaje por la derecha? VR2, la caída de voltaje en la resistencia 2. Caída de voltaje por la izquierda, la caída de voltaje en el diodo más la caída de voltaje en la R1. Y las dos tienen que ser iguales. Si aquí hay 5 voltios, por decir algo, y aquí hay 0 voltios, da igual por un lado que por otro, los dos tienen que dar 5. Bien, VD igual a R1 más VR2. VD sé cuánto vale, porque es un diodo ideal que es 0,7. Por lo tanto, podemos poner aquí 0,7 voltios. Y sustituimos aquí estos valores aplicando la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la caída de voltaje en una resistencia, ley de Ohm, caída de voltaje es en una resistencia es I por R. Entonces, VD, sustituimos a los valores 0,7 voltios. Más caída de voltaje en R1. Caída de voltaje en R1 será I por R1, más la intensidad, que en este caso hemos dicho que se llamaba I1 por R1. Igual a VR2. La caída de voltaje en la resistencia 2, esto de aquí será I2 por R2. I sub 2 por R2. En lugar de V pongo I por R, que es lo mismo. V igual a I por R. ¿Por qué pongo I por R? Porque tenemos, las resistencias las conozco. Y la intensidad también sé que vale I igual a I1 más I2. Bien, ahora tenemos esta ecuación con dos R1 ya podemos sustituir el valor, aquí tenemos 0,7 voltios más R1 vamos a hacerlo todo con CAS y ya está, es más fácil. Podríamos poner por ohmios en 1000, pero ponemos 1 por I1 igual a I2 por R2 que también vale 1. Sustituimos I es igual a I1 más I2. Para poder resolver esta ecuación utilicemos esta otra. I igual a I1 más I2. Por lo tanto, I sub 1 podemos despejar de aquí. I sub 1 será AI menos I2. Y ahora aplicamos esto aquí. Ya es un problema de matemáticas. 0,7 voltios más I1. Hemos dicho que vale I menos I2. I menos I2. Igual a I2 por 1 de I2, I2. Seguimos, el I2 pasa al otro lado y queda 0,7 más I, 0,7 más I. Perdón, I1 es I menos I2. 0,7 más I, el menos I2 pasa como más I2. O sea, esto me queda 2I2. Y he puesto I, pero I sé cuánto vale. I vale 10 miliamperios. Pues hemos puesto I. I vale 10 miliamperios. Por tanto, aquí el I voy a poner 10 y me dará todo en miliamperios. 0,7 más 10 me queda 10,7. 10,7 será igual a 2I2. Y ahora me queda despejar esto de aquí. I sub 2 será 10,7 entre 2. I sub 2 será 10,7 entre 2. Vamos a la calculadora y la mitad.
mitad de 10,7. 10,7 entre 2 igual a 5,35. Aquí tenemos que I sub 2 vale 5,35. Hemos puesto 10 miliamperios. Aquí ya tenemos I2, 5,35. Vamos a hacerlo en rojo. 5,35 miliamperios. Y aquí venían 10 miliamperios. Ya podríamos hallar directamente I sub 1. O sea, ahí entran 10 y aquí se van 5,35. La diferencia se van para abajo. 10 entran, 5,35 se van por aquí. Pues la diferencia 10 menos 5,35. 5,35 le quito 10 y 4,65. Aquí se van hacia abajo 4,65 miliamperios todo. 4,65 miliamperios. Ya tenemos las intensidades y nos faltaría ahora calcular los voltajes. ¿Cuánto vale V1, V2 o la caída de voltaje en cada sitio? Bien, vamos a calcular aquí VR2, que es el más fácil. VR2 hemos dicho que es I2 por R2. Entonces, vamos a ver, borro esto de aquí abajo, ya no hace falta. Y ahora vamos a calcular VR2. VR2 es igual a I2 por R2. I2, 5,35 miliamperios. Por R2, que es 1K, el K y miliamperios se van, me queda 5,35 voltios. Bien, aquí no tengo ningún voltaje de referencia, pero vamos a suponer que el V2 es 0 voltios. V2 es 0 voltios, tierra, 0 voltios. Si aquí caen 5,35 voltios y aquí hay 0, quiere decir que aquí V1 vale 5,35. 5,35 voltios caen menos 5,35 caen 0 voltios. Pues por lo tanto podemos decir que V1 vale 5,35, V2 0 voltios y la caída de voltaje aquí 5,35. Caída de voltaje aquí, pues lo mismo que antes. Ahora, como están en paralelo, también la caída de voltaje total es 5,35 por aquí. Sabemos que 5,35, que es la caída de voltaje total, será igual a la caída de voltaje en el diodo, 0,7, más la caída de voltaje en la resistencia 1. Si restamos 5,35 menos 0,7, 5,35 menos 0,7, 5,35 menos 0,7 igual a 4,65. Aquí me quedan 4,65 voltios, que es la caída de voltaje en esta resistencia. Podemos ponerla aquí, 4,65 voltios. ¿Qué nos quedaba comprobar? Aunque esto lo podríamos comprobar también con esta intensidad, de hecho nos da cuadra. Voltaje en R1, hemos dicho que el voltaje en R1 será I1 por R1. I1, teníamos aquí 4,65 miliamperios. R1, 1K. K y miliamperios se van, quedan 4,65 voltios, que también es lo que hemos hallado antes. O sea, lo podemos hallar el voltaje que queda de la siguiente manera. Por lo tanto, ya tenemos resuelto este circuito